se ha tocado de Santa Cruz, ¿no? Y lo primero que se ha hecho es un análisis. Este es un relato de un caso que hemos presentado de los 6 que hemos visto nosotros en nuestro hospital. Este ha sido más relevante por la forma y las características de la presentación. Era un paciente de sexo femenino que ingresa el 12 de diciembre del 2022, quien aparentemente empieza con un dolor abdominal asociado a deposiciones líquidas, náuseas que llegan al vómito en un inicio de carácter salival y posterior eso de carácter gástrico, y lo más importante, la presencia de una cefalea holocraniana, y de acuerdo a la escala visual analógica del dolor estaba entre 6/10. A esto no hay que, el dato más importante, el paciente presentaba fiebre o alza térmica, que en su inicio no estaba cuantificado porque estaba en domicilio, y ya en el centro donde acudió inicialmente presentaba datos de 38, 38,6 hasta 39 grados centígrados. Ante esta sintomatología y por un dato clínico que el paciente presentaba, en un inicio se sospechó de que era un caso sospechoso de dengue, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente febril, está en su lugar epidémico, tiene fiebre, mialgia, dolor abdominal, datos clínicos que pudieran sugerir. Y se le realizó una prueba de gota gruesa y salió en un inicio Plasmodium vivax, pero después se hizo un segundo análisis y salió Plasmodium falciparum. Ya con ese cuadro el paciente se siguió el tratamiento, pero no había una evolución favorable, por lo cual se considera referir a un hospital de mayor complejidad y hacen la referencia a nuestro hospital. Ya esa paciente, en el transcurso de la referencia, el primer dato que llama la atención es que empieza a presentar tos, y al llegar al momento, en todo el trayecto, que es de Pavos hasta Samuel, unas 4 o 5 horas, presenta tos y la sensación de dificultad respiratoria, y la paciente no podía tolerar el decúbito y la ansiedad. Y es en ese sentido que cuando ingresa al servicio de emergencias evidenciamos la disnea que presentaba la paciente y la taquipnea. En ese sentido, ya haciendo la anamnesis de la paciente, vamos a analizar. ¿Por qué? Porque los colegas en Palos Blancos ya han hecho el tratamiento para dengue, ¿no? Y esto les recomiendo. Existen algunas estrategias o tips, se puede decir, para ver alguna enfermedad. El dengue es un buen respondedor de volumen. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú consideras un paciente con dengue y lo estás catalogando como un dengue con signos de alarma, puede ser que esté con vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, que son los datos clínicos y los signos de alarma. Con la hidratación que se hace con 10 ml/kg peso, el paciente remite la sintomatología. Esa es la gran ventaja de poder manejar el dengue, de que con la corrección del volumen la sintomatología tiene que mejorar. Pero si ustedes han hecho una carga de 10, una segunda carga de 10 y no responde, entonces vayan pensando en otra enfermedad que esté resultando la sintomatología. Ese es el primer dato. El segundo dato que les puedo recomendar es que el dengue jamás compromete de forma brusca el tema respiratorio. No puede descompensarse fácilmente. Sí, hay casos de extravasación de la enfermedad cuando el paciente está en la fase crítica, hay extravasación y hacen un edema agudo de pulmón, y el paciente con dengue puede presentar dificultad respiratoria, pero no es su etapa inicial. Entonces, ya con esos dos datos, nosotros ya descartamos, ¿no? Descartamos de que el paciente posiblemente sea un cuadro de dengue. Y además, hay datos laboratoriales que lo vamos a mencionar más adelante, que tal vez el personal, por la presencia de la plaquetopenia, era un indicador. O sea, cuando hay un paciente con plaquetopenia, ¿en qué debemos pensar primero? Dengue. Pero la plaquetopenia, el paciente con dengue tiene su periodo, es cuando está entrando a la fase crítica y no en la etapa febril. Cuando hay una plaquetopenia
en la etapa inicial, no es dengue. Entonces, ya con esos 3 patrones clínicos que el paciente presentaba, entonces a nosotros nos hacía pensar de que no era dengue, de que estamos ante otra enfermedad. Entonces, la paciente, la siguiente por favor, tomamos algunos datos que me llamaron la atención. Primero, la paciente ¿dónde había viajado? Al BEI, Gibraltar. Entonces, ya desde ahí, ¿en qué enfermedades tendríamos que pensar? ¿No? Enfermedades prevalentes de ese departamento. Y desde allá tenemos que tomar en cuenta que la fiebre hemorrágica boliviana es más frecuente en el departamento de BEI. Otra enfermedad que tenemos por ese lugar en Cepando y Beni, la malaria. Había un dato clínico que les orientaba, había un tinte histérico. El dengue, ustedes saben que en una etapa muy crítica hace compromiso hepático, ¿no? Dentro de los criterios del dengue no hay bilirrubinas incrementadas. Se decía que las transaminasas eran un condicionante para la enfermedad, de acuerdo al último que va a salir la nueva guía de dengue. Actualmente ya son 8 criterios o diagnósticos clínicos de dengue, ya no son los 10 que se manejaron en la guía de 2017. Entonces, a cada paciente había un antecedente de que había ido a Gibraltar, entonces posiblemente haya adquirido alguna otra enfermedad, tal vez del lugar, y obviamente la malaria. Nosotros en el departamento de La Paz tenemos malaria, pero ¿qué lugar es más frecuente con casos de malaria? Ixmiquilpan. Pero por el lado de Caranavi, Palos Blancos, San Buenaventura, casi no tenemos casos autóctonos de malaria. Entonces, dense cuenta, colegas, la importancia de poder conocer la epidemiología de nuestras enfermedades. Y peor aún, si reportaron falciparum de La Paz hace mucho tiempo y ha sido erradicado. Y hablamos de falciparum, es una emergencia para el departamento de La Paz, porque se ha trabajado bastante para poder erradicar. Entonces, era un falciparum, pero era un importado del departamento del BEI. Y como pueden ver, residente de Tucupí, estos eran los signos vitales de ingreso. Lo siguiente, por favor. Y dentro de la parte clínica, paciente ansiosa, taquipneica, hidratada, histérica, no tolera el decúbito, mucosas orales conjuntivales histérica, ruidos cardíacos clínicos normofonéticos taquicárdicos, murmullo vesicular disminuido en la región subvascular y presencia de distensadores crepitantes subescapulares. Abdomen, más que todo doloroso a la palpación profunda, especialmente el hipocondrio derecho, y resto del examen sin datos patológicos. Ese es el tipo de paciente a quienes trabajan en el norte de La Paz les va a llegar y van a ir viviendo con frecuencia. Entonces, ahora nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿qué es? ¿Será dengue? ¿Ictericia? ¿Dolor abdominal? ¿Podrá ser leptospirosis? Sí, ayer hemos hablado. Mialgias, artralgias, Mariano. Y este es el patrón respiratorio que tenía la paciente. Y vean, del momento que llegó, fue incrementando y luego fue disminuyendo. Entonces, este tipo de pacientes mayormente vienen a la institución y vienen a los consultorios, no vienen a la emergencia, porque a veces vienen por dolor abdominal, deposiciones líquidas o cuadros agudos, y a veces el colega lo confunde con una gastroenteritis o lo confunde con una infección respiratoria alta. En particular, el caso de San Buenaventura, el primero que hemos tenido nosotros de hantavirus autóctono, la paciente vino inicialmente a la consulta externa por deposiciones líquidas y cuadro febril. Y lo primero que pensaron fue en una salmonelosis y una gastroenteritis. A las 48 horas volvió y ya tenía dificultad respiratoria. Entonces, el tema del hantavirus y el ARENA, lastimosamente no te da tiempo de poder hacer acciones inmediatas. Por eso es que estos dos temas, que son casi similares,
los vamos a dar hoy para que se den cuenta qué acciones tenemos que tomar de forma inmediata para poder precautelar la salud de este paciente o mantenerlo lo más estable posible hasta que llegue a un hospital de segundo o tercer nivel. La siguiente, por favor. Ya con esta introducción, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el hantavirus. ¿Ya? La siguiente, el hantavirus es parte del grupo de las enfermedades de las fiebres hemorrágicas virales. Tenemos lo que es el dengue, vamos a hablar de la fiebre hemorrágica boliviana o el machuco, ébola y hantavirus. Esta gran variedad de enfermedades lastimosamente han causado bastante mortalidad, y en el tema de hanta hay la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome pulmonar por hantavirus. Todo esto se ha visto en otros países. En Bolivia, lastimosamente, o hasta la fecha, no se han demostrado casos de fiebre hemorrágica con compromiso renal. Sí, el compromiso a nivel pulmonar. Se dice que es, dentro de las variedades de hanta, es otra la variedad que existe en los otros países, por la cual nuestro hanta de nosotros mayormente nos produce esta enfermedad. Volvemos a hablar, es una enfermedad zoonótica. Y ahí habíamos indicado de que la enfermedad zoonótica es cuando una persona adquiere la enfermedad cuando es contagiada de un animal hacia el hombre o del hombre hacia el animal. Realmente se ha visto la causa de la transmisión humana al estar en contacto ¿con quién? Con el roedor o con sus secreciones, ya sea saliva, orina o heces. Entonces, esta exposición condiciona el primer factor de riesgo para que una persona pueda adquirir lo que es el hantavirus. La siguiente, por favor. Ya analizando un poquito más acerca de lo que es el hantavirus, esta es un virus ARN y su característica es que tiene tres segmentos: es el segmento L, M, S o el long, medio y small, que son características para que nosotros al final podamos entender en qué esto ayuda al virus, tanto para la patología como también para favorecer a nosotros en el diagnóstico. El segmento L se encarga de las enzimas replicativas del ARN polimerasa del virus. El segmento M se encarga de la formación de las glicoproteínas y el segmento S se encarga de la proteína de la nucleocapsid. Un dato bien importante, que las glicoproteínas, ¿no?, son moléculas de superficie que se encuentran a nivel de las células B3 integrina. ¿De qué células? De las células endoteliales, células de plaquetas y de los macrófagos. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas glicoproteínas se van a ir a adherir a estos receptores de estos grupos celulares por donde va a empezar la enfermedad. ¿Y en dónde se encuentran mayormente las células endoteliales? Estas, las B3, a nivel pulmonar. La siguiente, por favor. Este es el diagrama que se utiliza de que el roedor de colalario, el colon misterioso, sus excretas a través de estos aerosoles ingresa por vías respiratorias al sistema pulmonar. La siguiente, por favor. Este es un esquema de la etiología de cómo nosotros ya adquirimos la enfermedad. El ratón de cola larga es el reservorio natural del virus del hanta. Estos, desde el nacimiento, llegan a adquirir el virus y estos son asintomáticos, no presentan el retorno de la enfermedad. Pero a medida que van haciéndose adultos, estos, a través de sus excretas, que son las heces y la orina, entonces van a empezar a eliminar, o caso contrario, sus glándulas salutares cuando mueren. Entonces, se han tenido casos, ¿no?, y eso los voy a más antes les voy a explicar, de cómo hemos tenido un caso casi de un técnico, ¿no?, que por querer agarrar al ratón de la cola, porque hicieron sus trampas, que es un protocolo clave, al agarrar el ratón hizo un movimiento y le mordió en la mano, pero más bien estaba con sus guantes y bueno, no pasó. Pero dense cuenta que hay ese tipo de también formas de transmisión. Entonces, estos ratones dejan las excretas en el suelo o en el piso. Si ustedes ven la característica
de la vivienda de las personas que viven en el área rural son de tierra. ¿Y quién hace la limpieza de la casa? La mamá. Entonces, de los 6 casos que nosotros hemos visto en San Buenaventura de hantavirus, 5 eran mujeres, 1 era varón. Entonces, estas señoras que realizan ese trabajo de limpieza y al hacer esa polvadera empiezan a hacer aerosoles y ella empieza a inhalar. Por eso incluso ya nosotros recomendamos, si es que van a hacer una limpieza de casa, deberían regar con agua para evitar levantar aerosoles. Pero no solamente está en el suelo, sino también se ha identificado cuando nosotros hemos tenido el caso de Hanta, siendo la intervención de la vivienda, y realmente la casa era precaria. La vivienda era de material natural, se podría decir, de madera. La cama estaba casi sobre el piso, la cocina y las ollas y los platos estaban en el piso, y cuando se hizo la intervención de esa vivienda, se ha podido identificar ese desratón en todo el domicilio, incluso en la litera que tenía encima de su cabecera, ese desratón. Entonces, obviamente, pues esta persona y toda la familia tiene ese factor de riesgo de desarrollar la enfermedad. Y ahí nació la primera pregunta: ¿por qué solo enfermó ella? Porque eran 4 los que vivían en la casa. Y se han hecho los contactos o seguimiento de los pacientes con hantavirus. De los 4, 5, 6 o 2 que son, los otros son asintomáticos y tienen prueba positiva, o es que no tienen respuesta. Entonces, ahí salió nuevamente el tema de los pacientes asintomáticos. Había un estudio que se ha hecho en el Brasil de poder identificar estos casos, en México también, y han hecho una seroprevalencia, es decir, una muestra serológica a todos los pacientes que eran una comunidad en riesgo. Y casualmente, las personas que nunca habían presentado síntomas y un grupo que eran síntomas muy leves tenían anticuerpos IgG para hantavirus. Entonces, ¿qué nos indicaba eso? De que había un grupo de pacientes que por su factor inmune, que lo vamos a mencionar más adelante, han desarrollado la enfermedad, pero tal vez por su competitividad o por tener un buen sistema inmunológico, ha hecho que esa enfermedad no prolifere a una situación crítica. Entonces, desde ahí nosotros tratamos de analizar qué factores son los que contribuyen a que estas personas puedan complicarse más con la enfermedad. La siguiente, por favor, doctor. Ya viendo la enfermedad, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Debemos identificar, ¿no? ¿Es una enfermedad muy grave? Sí. Y ese concepto, por favor, no debe cambiar. Cuando ustedes estén hablando de casos sospechosos de Hanta, debe activarse un equipo de respuesta inmediata, porque sabemos que ese paciente en las próximas 72 horas se nos puede complicar de hacer un distrés respiratorio y necesitar ventilación mecánica. Entonces, para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Una monitorización, un seguimiento estricto. Entonces, cuando hablemos del manejo de los primeros, segundos y terceros niveles, vamos a indicar cuál es la función del primer nivel, cuál es la función del segundo y cuál es la función del tercer nivel. También se ha indicado de que prácticamente hay este periodo en el cual la enfermedad puede estar en la persona, tiene un periodo de incubación hasta de 4 semanas. Entonces, no es como en ley, en los últimos 15 días o 14 días. En el Hanta hay un periodo, literaturas que dicen hasta 4 semanas, que pueden estar hasta 30 días como periodo de incubación. ¿Y qué es periodo de incubación? Es el periodo en el que la enfermedad va a empezar a desarrollar. Entonces ahí nacen 2 conceptos: paciente infectado y paciente enfermo. Entonces, ¿qué es un paciente infectado? Aquella persona que es portador del virus, pero que no desarrolla ninguna sintomatología. Y un paciente enfermo es aquella persona infectada en la cual desarrolla los signos y síntomas de la enfermedad.
¿Está claro hasta ahí? Muy bien. La siguiente, por favor. Vías de transmisión. Bueno, como ya hemos mencionado, a través de los aerosoles, ¿no? Inhalación de los aerosoles cuando estén cerca del contacto de excreta, salida, orina o de donde vayan a ver las mandíbulas de los roedores. Contacto con las conjuntivas o lesiones. Entonces, dense cuenta que cuando uno está, bueno, ¿qué hacemos? Hagamos de cuenta que esto es el vientre y el ratón pasó por aquí y orinó y dejó sus excretos y su orina. Y uno va a agarrar, no va a decir, ¿no? ¿A qué pasa el ratón? Entonces agarra y se llega a contagiar su mano. ¿Y qué costumbre mayormente tenemos? ¿No? Estamos frotándonos, entonces ese acceso de la mano hacia una mucosa, de la nariz, tantas cosas que pues hacen de que sea otra vía de ingreso para la enfermedad. La incursión directa, la mordedura del ratón. Se han tenido, hay casos que a veces han venido personas que se hicieron morder y muy rara vez se ha visto el contagio a través de vía placentaria. ¿Ya? La siguiente, por favor. Este es el deporte que se ha analizado hace menos de una semana en La Paz. Y ahí pueden ver la cantidad de hantavirus que tenemos reportados por el Ministerio de Salud a través de ese centro. Hasta el momento, en el 2023, hasta la semana 31, teníamos 16 casos. A la fecha, tenemos 14 casos. Y estos son los lugares de donde se han reportado los casos de hantavirus. Entonces, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, más adelante les voy a mostrar un mapa, son los lugares tropicales donde realmente ahí están los roedores. Y hay un dato bien importante cuando hablemos de la fiebre hemorrágica. Hay un roedor que se lo come o se pelea, pero es más agresivo sobre el Callionymus calloso. Es por eso que van a ver que en el Beni, esta proliferación de este tipo de ratón ha hecho que el ratón que transmite la fiebre hemorrágica se haya concentrado en ciertos lugares. En el otro no. ¿Por qué? Porque ha proliferado otro grupo poblacional de ratones. Entonces, ayer hablamos del tema ecológico, ¿no? Entonces, es el poder que también estos roedores, si hablamos de roedores, es otro mundo, pues están beneficiando a un grupo poblacional para que no tengan la enfermedad. Eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. La siguiente, por favor. Y acá pueden ver los casos que se han reportado de un caso. O sea, sí o sí hay un caso. Sí o sí. No es como el COVID, cantidades positivas ascendentes, no es como el dengue, el brote, tiene picos altos. Miren, cada semana o cada periodo sigo reportando casos de hantavirus. Entonces, es más importante que tomemos algunas acciones de prevención como también de manejo de la enfermedad. La siguiente, por favor. Ahora ya vamos a hablar del contexto de algo bien importante y tal vez vamos a dar la respuesta de por qué algunas patologías o por qué el hantavirus en algún grupo de pacientes no evoluciona de acuerdo a la forma crítica. Nosotros hablamos de lo que es el sistema respiratorio, que es la vía por donde ingresa el hantavirus. Hasta ahí el concepto está claro. Hantavirus se contagia por inhalación a través de las vías respiratorias. Entonces, esa partícula tiene que ingresar a la parte más baja que son los alvéolos. Entonces, en este segmento y en todo lo que es el tracto respiratorio, tenemos un sistema inmune innato. ¿Qué es el sistema inmune innato? El sistema inmune innato son nuestra primera barrera de defensa de toda persona ante cualquier infección. Si son pacientes, personas, no fuman, no beben, deportistas, van a necesitar un buen sistema inmune. Levanten la mano quienes cumplen esos criterios. ¿Quiénes fuman o no fuman? Estamos cumpliendo. ¿Quiénes beben? Entonces, nuestro sistema inmune nosotros no está adecuado. Ya el doctor hace un momento, el doctor Cristo habló de algo bien importante.
el estrés. El estrés es un factor importante para la inmunosupresión. Entonces, no solamente es como un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes, sino también el estrés condiciona que nuestro sistema inmune no sea tan alta y pues estas células que son las células epiteliales, los polímeros nucleares, las células natural killer, los mastocitos, las células inflamatorias, todas que son las células innatas de defensa, entonces van a permitir que el paciente no progrese a otra etapa más crítica. Vamos a hacer un siguiente diagrama, el siguiente por favor. Este es un esquema más o menos de lo que es la respuesta en horas y respuesta en días. La primera respuesta, el primer contacto, cualquier agente que vaya a encontrarse con nuestro sistema innato van a producir una reacción de defensa. Si esta reacción de defensa no es suficiente para poder controlar la enfermedad, va a pasar a la respuesta adaptativa, donde nuestras células plasmáticas, realmente los linfocitos, a través de la formación de anticuerpos, van a ayudar para que se pueda controlar la enfermedad. Este es un diagrama general, la forma de cómo evoluciona en muchas patologías el sistema inmunológico. La siguiente, por favor. Y lo que les decía ayer, ¿no? La importancia de conocer el tema de las citoquinas. Y hablamos bastante, interleucina 6, interleucina 1, factor de tumoral alfa. Y tenemos otras interleucinas que son proinflamatorias. ¿Qué quiere decir? Que condicionan que ese cuadro se vaya a complicar y hacer un proceso inflamatorio más severo, ¿bien? Y ante esto hay un contrarregulador, que son las citoquinas antiinflamatorias. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, se juega el papel del proinflamatorio y el antiinflamatorio. El proinflamatorio ayuda a reclutar la mayor cantidad de células de los glóbulos blancos hacia el lugar de la infección. ¿Para qué? Para que se pueda controlar la infección. Pero para que eso no exagere, hay un paso del sistema antiinflamatorio que va a contrarrestar este tipo de señalizaciones. Entonces, el desbalance, la siguiente por favor, el desbalance que va a haber en esta representación. Miren, les vuelvo a explicar: infección, respuesta innata. Después de la respuesta innata, si no se controla, se activan los linfocitos y liberan los anticuerpos. Y se forman los anticuerpos neutralizantes. Y esto es lo que quiero que escuchen y entiendan bien. En el tema de la fiebre hemorrágica, estos anticuerpos neutralizantes son los que están ayudando a poder controlar la fiebre hemorrágica boliviana, un tratamiento que han hecho en Magdalena. Entonces, cuando una persona llega a enfermar de algo, al final queda con anticuerpos. No sé si se acuerdan del tema del COVID, ¿verdad? En el COVID ha habido un tiempo en el que el plasma hiperinmune, que decían, que más o menos tiene esa relación. Es la dotación de anticuerpos de una enfermedad para ayudar a este paciente que no tiene esa capacidad de poder formar esos anticuerpos para poder controlar la enfermedad. Pero en el hantavirus, hasta el momento, no se ha demostrado que el uso del plasma hiperinmune, que le llaman, traiga beneficios en este grupo de pacientes. Primero. Segundo, y es lo que ayer le decía el doctor, en Argentina utilizan bastante el plasma hiperinmune para el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina. Incluso tienen la lista de anticuerpos que van a lesionar a nuestro endotelios, a nuestras células endoteliales. ¿En qué estructura no tenemos células endoteliales? En la mayoría. Por eso hay la extravasación y de hecho de su fisiopatología, vamos a ver más adelante, este tema del proceso inflamatorio. Entonces, nosotros, como personal de salud, ¿cómo podemos ayudar para que el sistema antiinflamatorio pueda contrarrestar al sistema proinflamatorio? Gestión Huayna Maikú.
Esta enfermedad es causada por un arenavirus que en los años de 1950 y tantos que le voy a mencionar, que han sido los primeros reportes de fiebres hemorrágicas, pero no se sabía por qué. Ya después de eso se ha identificado el helado del Beni, que era producido por el virus Machupo. Esta enfermedad prácticamente se ha descubierto en 1959 como una enfermedad hemorrágica y en 1963 recién se ha identificado de que era el virus Machupo, que era un arenavirus que estaba causando la enfermedad hemorrágica boliviana. La siguiente, por favor. Así también se han encontrado muchos arenavirus en Sudamérica y tienen sus denominaciones. La fiebre hemorrágica de Argentina, que es el virus de Junín; la fiebre hemorrágica brasileña, que es el virus de Savia; la fiebre hemorrágica venezolana, que es el virus de Guanabio; y la fiebre hemorrágica de Lassa, que es del África. Todos estos son enfermedades fenavirus, que son arenavirus o enfermedades hemorrágicas. La siguiente, por favor. Acá pueden ver, ¿no? Este es un estudio que se ha hecho por los colegas del Beni, en donde han encontrado San Joaquín, San Ramón, Juacaré y Magdalena. Como pueden ver, han sido los primeros casos que se han reportado y se han ido viendo, ¿no?, cuántos casos han tenido. Ya después se ha hecho una biogeorreferencia de los casos de enfermedades hemorrágicas: Mamoré, Itines, Velasco, Chapare. Aquí es donde por primera vez se habla de otro arenavirus de nuestro país, que era el arenavirus del Chapare. ¿Y cuál es? Y bueno, se preguntarán, ¿La Paz hemos tenido casos de Chapare? Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo llegó? Y miren, colegas, esto yo me enteré, ¿no?, que hay un ingreso de Cochabamba hacia La Paz. Eso fue cuando viajé por primera vez al lado de la Asunta, en mi sector, porque la primera ingresé por Caraná. Hay una salida de la Asunta para la ciudad, pero hay un lugar que se relaciona con Cochabamba y es una población migrante, y tenemos bastante gente de este lugar, ¿no?, que es de Cochabamba, que también están en la ciudad de La Paz. Entonces, estos son los lugares donde se han reportado las fiebres hemorrágicas en nuestro país. La siguiente, por favor. Entonces, ya con este contexto se ha definido que el Cannabis calloso es el roedor portador de la enfermedad. El 50% de los bebés están infectados y tienen un manejo de forma crónica y eliminan sus riñones a través de las excreciones o las secreciones corporales. Este roedor adquiere la enfermedad desde el nacimiento, ¿no?, y lo mantiene en la orina y en la saliva cuando esto succiona. Es bien importante, se desconoce hasta el momento la dosis infecciosa del virus Machupo en humanos, o sea, no se sabe qué tanto de virus es realmente que te va a llegar a la enferma, o sea, no está aún definido. Y obviamente el contacto de nuestras vías respiratorias, mucosas o a través de los aerosoles es la forma de ingreso igual de la enfermedad de la fiebre hemorrágica boliviana. La siguiente, por favor. Se ha demostrado que esta enfermedad sí puede producir una enfermedad nosocomial. O sea, ¿qué quiere decir? Que el personal de salud que está trabajando en hospitales o lugares epidémicos, si no utilizan las medidas de bioseguridad, vamos a tener casos de enfermedades o fiebre hemorrágica boliviana entre persona a persona. Entonces, acá es bien importante, ¿ya?, de que utilicemos un sistema de bioseguridad. Ya en 2003-2004 ha sido en Cochabamba el primer reporte del virus Chapare, que hasta el momento sigue habiendo casos reportados, como han podido ver en la tablita que les había mostrado. La siguiente, por favor. Esta enfermedad, ¿ya?, este es el relato, así como la dicen, nos decimos un momento de cómo ellos habían notado, qué es lo que habían visto en caso de Handa. Los colegas del Beni refieren que en el estudio que han hecho de 8 años,
que dice que se observaron que el 100% de los individuos con fiebre hemorrágica boliviana en la primera semana que presentaban fiebre, inyección conjuntival, malestar general, y sin embargo ninguno de estos tres síntomas y signos se asociaron con mayor mortalidad. Tampoco se observó algún otro síntoma o signo que asocia a mortalidad por fiebre hemorrágica. Y acá la doctora de Argentina nos dio la misma presentación por la fiebre hemorrágica de Junín, o sea, de Argentina. Y ellos, ¿cómo la describían? Era un paciente febril con una inyección conjuntival. ¿Qué quiere decir? Con los ojos rojos, ¿no? Y había una característica, una hiperemia de la mucosa oral y en especial del paladar. ¿Y a qué lo atribuían esa sintomatología? Ellos indicaban que este paciente tiene la fase del borracho en resolución, o el chaqui que se lo conoce. ¿Qué indicaban ellos? Que en Argentina una gran mayoría de los pacientes que venían con esta sintomatología venían, o sea, porque tenían compromiso neurológico, venían con mareos atáxicos, ¿no? Con conjuntivas hiperémicas, una fase bien rubicunda y típica de un paciente bebedor que al día siguiente está con su resaca y que ellos lo atribuían, este paciente está con dos bebidas alcohólicas y lo mandaban a la casa. Y el paciente se complicaba y venía con su bebé. Hasta que notaron de que esta manifestación clínica inicial ha sido la que les ha orientado a pensar primeramente en una fiebre hemorrágica argentina. Entonces, toda persona que viene con fiebre, inyección conjuntival y malestar general, entonces nosotros deberíamos sospechar en el tema de fiebre hemorrágica o fiebre o el virus machuco. La siguiente, por favor. Ya después, estamos hablando de una segunda semana. En la segunda semana, el paciente, ¿qué se asocia? Se asocia una mayor mortalidad con afección neurológica, gingivorragias, deshidratación, siendo el compromiso neurológico el que compromete el fallecimiento del paciente. Las gingivorragias y obviamente esto incrementa la tasa de letalidad o de mortalidad. No sé si están los colegas de Caranal y Teoponte. El último caso que he tenido ha sido de Arena, ¿no? El joven de Pepe. Ese joven, si no me equivoco, ha hecho con toda la sintomatología y había un primer dato que le llamó la atención, que era la cefalea. No de calma, el primer dato era la cefalea. Y en el transcurso de, si no me equivoco, de transferirlo de Guanay a Palos o a Caranay, Teoponte convulsionó. Entonces, hasta eso era un caso muy raro, o sea, convulsión en etapas, o sea, ¿qué enfermedad puede ser? O sea, se estaba pensando en otras cosas más. Entonces, ya viendo la evolución, porque ese paciente no estaba en o sea, ya había estado enfermo unas semanas antes, entonces ha estado con un compromiso neurológico y así las convulsiones las que lastimosamente han hecho que se deteriore. Y este paciente, después, ¿a dónde ha salido? Ha salido al Hospital del Norte, bueno, ha salido una terapia privada y de la privada lo ha pasado al norte. Y en el norte ha sido espectacular el manejo de los colegas. Por eso les vuelvo a decir, cuando hay un manejo de un paciente crítico, nosotros nos encargamos hasta esa parte. Pero ya si un protocolo establecido y dice que este paciente de ventilación mecánica, con compromiso neurológico, pulmonar, cardíaco, la terapia intensiva ya tiene establecidos sus parámetros de manejo. Lo han tenido, si no me equivoco, 44 días o algo de 40 días el paciente. Lo han recuperado. El paciente ha sido extubado. Pero ¿cuál era el problema? Que vamos a ir contando. Les cuento así para que entiendan. Salía PCR positivo por orina, pero lo demás era negativo. Y los colegas no querían que salga de terapia a una sala común por el riesgo de contagiarse. Entonces, ahí viene el tema del análisis del PCR, ¿no? ¿Qué realmente nos detecta el PCR? Pero al final lo llegaron a
sacar a una sala común y entró a neurología, porque su primer compromiso y secuela que ha quedado ha sido el compromiso neurológico. Lo sacaron, fue bien y lastimosamente fallece por una neumonía intrahospitalaria. O sea, ha habido bastante trabajo, pero ¿qué ha sido? Obviamente hemos analizado mucho tiempo de intubación. ¿Dónde es más factible que se contagien de cosas críticas? ¿Una sala común o una terapia? En la terapia. Siempre no, se contiene por pseudomonas, si no me equivoco. Entonces, tener un paciente de ese tipo y nos indica que los colegas no le querían hacer la crico. ¿Por qué? Porque ya estaba bastante tiempo ventilado y necesitaba pasar otro tipo de ventilación. Pero nadie se animaba. Obviamente sabemos por qué. Recuerdan la internita que hace mucho tiempo cuando un endoscopista hizo un caso de hemorragia digestiva y el colega se contagió, pero dos colegas se contagiaron y uno, si no me equivoco, recuperó, pero otro no. Entonces, ante ese miedo, nadie se animaba a tocar a este paciente. Entonces, ahí fue la pregunta. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y también fue el mismo paciente sinótico fue el que causó una alerta en el área del hospital de clínicas. ¿Por qué? Porque se confundieron y cerraron la terapia, si no me equivoco. Entonces, si una unidad de terapia está tomando esa acción, ¿a dónde vamos a mandar al paciente? Entonces, yo considero, y eso se ha analizado, que estos pacientes, evidentemente, como personal de salud tenemos que atenderlos. Pero para hacer la atención de este tipo de pacientes, que son de las fiebres hemorrágicas, que sí nos podemos contagiar, tenemos que utilizar una medida de bioseguridad, nivel 3 mínimamente, para poder atender. Entonces, en nuestras áreas de trabajo, ¿quiénes tienen nivel de bioseguridad nivel 3? En los colegas que trabajan en el norte de La Paz. Más estamos con el barbijito y una pasa a duras penas. Los segundos niveles muy pocos contamos con ese equipo. Y ni qué decir los terceros, ¿no? Entonces, la recomendación que se ha dado, y creo que eso el Ministerio muy pronto se va a comunicar con los terceros, va a ayudar y fortalecer el tema de bioseguridad, que es bien importante porque debemos controlar o cuidar a nuestro personal de salud. Entonces, dense cuenta cómo un paciente con un compromiso neurológico va a la segunda semana. Entonces, comparando la literatura, la siguiente por favor, esta es la literatura de la guía del manejo de la fiebre hemorrágica y las dos anteriores eran lo que la experiencia que habían tenido los colegas del BENI. Esto es todos conocemos la guía del 2018, ¿verdad? De la fiebre hemorrágica, que va a tener algunas modificaciones, pero dice, es un paciente que debe tener malestar general, cefalea, dolor respiratorio, congestión conjuntival, fiebre y diaforesis sostenida. ¿Lo que? Lice mencionado. 2. Puede ser que este paciente pueda tener petequias a nivel del paladar blando, pueden provocar gingivorragia, distancias, melenas, ¿no? Hematuria, y es frecuente que presenten adenopatías y temblores finos. El paciente puede presentar radicardia, hipotensión y condicionar el shock. Y este tipo de pacientes laboratorialmente podemos encontrar leucopenia, plaquetopenia, albuminuria y lo más dato, el dato de la presencia de cilindros celulares y granulosos que nos indican una afección renal. La tasa de letalidad es 55%. Entonces, en este grupo de pacientes, colegas deben tener mucho cuidado. No exigir por exigir, quiero mi hemograma. ¿Por qué? Porque mi personal de laboratorio va a estar en contacto directo con la sangre donde está el virus. Y si va a hacer una centrifugación, ni qué decir. El laboratorio tiene que tener un nivel de manejo muy importante cuando estemos hablando de este tipo de casos de fiebre hemorrágica boliviana. La siguiente, por favor. El periodo de incubación va de... La siguiente, por favor.
de 7 a 14 días, rango de 21 días. Si se dan cuenta, ¿es similar a la de la hantavirus? Sí. Es un periodo asintomático y el único antecedente que tenemos que tener es que esta persona ha estado en contacto con las excretas del ratón Cannabis calloso. Entonces, ¿quién va a detectar un periodo asintomático? Casi nadie. Pero lo más importante es buscar este dato que nos va a orientar a ver si estamos en relación a la enfermedad. Siguiente, por favor. Presenta su fase inicial por la primera semana, el periodo agudo. Son las sintomatologías que van a presentar alzas térmicas no cuantificadas, escalofríos, decaimiento, anorexia, cefalea, mialgias, hiperemia, artralgias, lumbalgias, dolor retromuscular, mareos, náuseas, vómitos, diarrea, PTX, epistaxia. Dense cuenta de la sintomatología que presenta esta enfermedad. Muchos comparten con Hanta, comparten con dengue, comparten con Mayaro, pero hay un dato bien importante: lactancia y el compromiso neurológico. Este tipo de pacientes empiezan a tener mareos y dificultad para la angulación. Por eso es que se los confundía con pacientes o personas que hayan consumido. ¿Y cómo caminan los ratitos? Primero abren sus pies para no caer en una dirección, porque si juntas se van a ir de un lado para el otro lado. Y eso es por el compromiso neurológico que tiene el alcohol. Entonces, en ese sentido, un dato bien importante para sospechar de fiebre hemorrágica boliviana, que sea el machupo o, caso contrario, el chapare, es el compromiso neurológico. Entonces, ya habíamos hablado, ¿el Hanta dónde afecta? Al pulmón. Mayaro, articulaciones. Leptos, extremidades, ¿no? Y la fiebre hemorrágica boliviana tiene un mayor compromiso neurológico. Entonces, son estos 3 o 4 parámetros clínicos que nos van a orientar ante qué caso estamos. Pero, ¿cuál es la nuestra problema? ¿Por qué consideran de que no se haya podido hacer ese diagnóstico temprano con el caso de Pepe? Algo faltaba: la anamnesis. ¿De dónde es el joven? ¿Dónde ha viajado? ¿Dónde estaba todo el último mes? O sea, hay que hacerles recordar todo, porque es el único dato que nos va a decir, orientar, nos va a definir. Por ahí nos decía, ha viajado al Beni. Pues es una fiebre hemorrágica. Ha llegado de Cochabamba. Puede ser chapare. Entonces, la anamnesis, por eso que yo siempre a los internos, la historia clínica, desde la filiación hasta los antecedentes personales patológicos o patológicos, historia de la enfermedad actual, te da el 80% del diagnóstico. Si vas a dejar pasar algunos casos, no vas a encontrar, porque en base a tu historia, tú al examen físico vas a buscar lo que realmente necesitas. Entonces, considero yo que ahí hay una falla en la anamnesis para poderlo catalogar. ¿Por qué? Porque este método es hecho por método de descarte. ¿Qué he hecho? Dengue negativo, Hanta negativo, leptos negativo, fiebre hemorrágica negativo. ¿Y qué nos falta? Ya. Se han hecho todos los estudios, pero no es bueno. Debe ir dirigido, ¿no? La siguiente, por favor. Ya en una fase tardía, ¿no?, el paciente llega a tener compromiso neurológico y compromiso oral. Alteraciones del sueño, temblores, convulsiones, estupor, coma y confusión de irritabilidad. Desde ya, ese paciente tendría que haber salido con 2 sospechas diagnósticas. ¿Se acuerdan? ¿No? El hantavirus tiene la misma fase temprana y fase tardía. Entonces, este tipo de pacientes tienen que salir como caso sospechoso de Hanta versus caso sospechoso de fiebre hemorrágica boliviana, para que procedan a los estudios y hacer las complicaciones hemorrágicas, que prácticamente son similares a las del hantavirus: hemorragia digestiva alta, hematosis multicis, bajas en las veredas y las metorragias que vienen a presentar. La siguiente, por favor. Dentro del periodo de convalescencia, ¿no?,
Hay la caída de cabello, astenia, irritabilidad y hipoacusia. Pero es un dato bien importante. ¿Cuáles son los signos de alarma que nosotros debemos tomar en cuenta en este tipo de pacientes? Náuseas y vómitos, dolor abdominal a nivel del epigastro, sangrados y la bradicilia. ¿Qué es la bradicilia? Es cuando el paciente está lento. ¿Cómo estás? Bien. Sí, la respuesta es bastante lenta. Entonces, aquí ya nos están indicando un compromiso neurológico, cosa que no tiene el Hanta, no tiene el dengue y no tiene las otras enfermedades. Entonces, prácticamente esta escala de manejo nos va a poder dirigir a una posibilidad diagnóstica. La siguiente, por favor. Este es el flujograma de manejo, ¿no?, de un paciente con fiebre hemorrágica. Paciente en su periodo de incubación, en su periodo agudo y en su periodo de convalescencia. En su periodo agudo puede estar en la primera semana o en la segunda fase temprana y fase tardía. En la fase temprana, todas las psicosintomatologías que ya hemos mencionado. En la fase tardía, los compromisos, especialmente neurológico y hemorrágico. Y las complicaciones va a ser que haya una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal aguda y una sobreinfección bacteriana. Entonces, cuando ya hay una convulsión, ¿qué es la recomendación? ¿No? Un paciente con una convulsión hace hipersecreción, cialorrea, o incluso se debe poner el cubito lateral para que no se broncoaspire nada. Pero si un paciente te convulsiona más de 2 veces, ese paciente, ¿qué te está haciendo? Estatus epiléptico. Y sabemos que hay un estatus epiléptico. Si no tienes mannitol, no tienes un zoom hiperosmolar y no tienes benzodiazepinas para poder consolar, debes intubarlo directamente. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes hacen mal secreción, o sea, mal manejo de las secreciones y hacen neumonías aspirativas, lo que el paciente ha hecho. Solo que se le ha puesto en una de terapia donde las recomendaciones deben ser, cuando es un paciente de terapia, ventilador y todos los conjugados nuevos. Pero no, los conjugados pasan por un sistema de desinfección y luego le pasan al siguiente paciente. Entonces, ¿será que esos conjugados estén realmente asépticos del proceso infeccioso? ¿Por qué creen que una gran mayoría de los pacientes en terapia son problemas pulmonares por ventilación? Entonces, desde ahí habría que cambiar esos conceptos, ¿no? Pero esos presupuestos, o sea, realmente es un trabajo bastante largo. La siguiente, por favor. El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la fiebre hemorrágica? Toma de muestra cuando el paciente ingresa durante los primeros 5 días de la enfermedad para hacer el diagnóstico de PCR. 5 días. Entonces, es bien difícil. ¿Cuánto tiempo pasó? Creo una semana que el paciente llega a una unidad. Entonces, hemos perdido tiempo y no hemos llegado al diagnóstico. Pero se recomienda, ante un caso sospechoso, inmediatamente tomar la muestra para poder enviar. La siguiente presentación, por favor. Acá les muestro el flujograma que propone el CENETROP. Me han autorizado para que pueda compartirlos. Esto va a pasar al ministerio y va a ser aprobado. Pero yo le he dicho al doctor Cebollo que iba a haber esta capacitación y pues me permitía compartir, ¿no?, para que vean cómo es el manejo desde el punto de vista laboratorial. Este es el algoritmo del manejo de las muestras ante una fiebre hemorrágica, sea Hanta o sea arena. La muestra es un caso sospechoso de arena o Hanta, sí o no. Si es sí, peligro. Enviar directamente, dice, al CENETROP. Es lo que ellos proponen. En base a eso, que es inmediatamente en un tubo de laboratorio de nivel de diversidad 3 y conservar el otro tubo en la localidad donde se captó el caso sospechoso. La inactivación de la muestra para poder seguir decir el protocolo de diagnóstico. Eso es lo más importante. Inactivar esa muestra. Al estar expuestos a las secreciones, el personal tiene riesgo de contagiarse. Entonces, si no hace una inactivación de la muestra, entonces, por eso que esto tiene un nivel de procedimiento de manejo muy importante.
se manda, se hace la muestra positivo y se reporte de caso confirmado. Eso en caso de que si fuera, ¿no?, positivo, si estoy pensando en alto riesgo directamente de que sea adenosinojante. Pero si no estoy seguro, ¿estás seguro? No, sí. Si estoy seguro de que no es un caso sospechoso, debo realizar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los signos y síntomas del paciente? ¿De dónde es el paciente? ¿El paciente tiene algún factor de riesgo de hantavirus o arena? ¿Hay algún otro paciente o contactos con síntomas similares para poderlo considerar? Si yo no estoy seguro de que este paciente es una muestra de casos de Hanta, lo debo enviar igual. Por eso el doctor indicaba, un PCR negativo no descarta la enfermedad porque está primero la clínica. Y se deben realizar los estudios correspondientes. La siguiente, por favor. Y acá es el algoritmo de lo que es el reporte, ¿no? Un PCR positivo o un título de IgM mayor 1 en 400 nos indica que el paciente tiene una infección reciente. Un PCR negativo con un título menor de 1 en 400, el resultado indica que tuvo una infección hace más de 6 meses y nos da el IgG positivo. Y si hay un PCR positivo y un IgM negativo, los resultados son negativos, nos indican evidencia que no hay infección. Pero si la muestra fue recolectada mayor a los 4 días después de la fecha de inicio de síntomas. Este aspecto es muy importante. La siguiente, por favor. Está bien. Es muy importante porque dense cuenta, fecha de inicio de síntomas. Cuando nosotros coloquemos la fecha de inicio de síntomas, el personal de trabajo, el personal de laboratorio va a poder hacer el tema del laboratorio. Pero si yo me equivoco, es hasta el 5.º día, ¿no? Hoy día, ¿qué fecha estamos? 20. Si yo le pongo fecha de inicio del 15 de agosto, ¿qué la voy a hacer? PCR. Pero si el paciente ya está desde el 10 de agosto, estamos a 10 días, le voy a hacer IgM. Entonces, el personal del laboratorio no ve al paciente en este caso. ¿Por qué? Porque el único recepciona la muestra. Entonces, dense cuenta la importancia de llenar una ficha epidemiológica para poder llegar al diagnóstico. La siguiente, por favor. Estas son las recomendaciones que debe utilizar el personal para tomar el tema de las muestras o estar en contacto con los pacientes. Secuencia de cómo se coloca y secuencia de cómo se retira. Bata, máscara, protección facial y guantes. Y para retirar guantes, protección ocular, facial y guantes. Entonces, ¿ustedes alguna vez han estado con ese paciente con arena? ¿Han hecho eso? ¿Sí? No les creo. Se están riendo. No. La importancia de tener un nivel de seguridad. Este, si no me equivoco, es un nivel 2, ¿no? Cuentecitos nada más. Y un nivel 3 es un poquito más. Excepcional sería, yo creo que deberíamos tener siempre en las áreas de emergencia del lugar tropical un nivel 3. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier momento podemos estar ante un paciente. El paciente no siempre va a venir por fiebre, sino va a venir por problemas respiratorios, neurológicos, convulsionando, y ese paciente puede ser un adenovirus. Y ahí exhalando todas las secreciones, y uno feliz nomás, y la tendencia que tiene, ahí no mira ese hombre que está convulsionando, le ponen con su mano, incluso algunos para que no se mueva, le bajan el mentón, que no se mueva la lengua, y están expuestos a todas sus secreciones. Y después, ¿qué hacen? Pasan todo, ni van y ni se lavan la mano. Van y le meten su Coca-Cola porque se han cansado y se van exponiendo más a la enfermedad. ¿Miento o no miento, colegas? Porque yo en el hospital, o sea, en esa parte soy muy estricto, no porque los odio, sino que tengo que precautelar a mi personal, porque después de eso me van a hacer la auditoría. A mí, ¿dónde están tus medidas de bioseguridad, tus protocolos, cuando esas medidas están establecidas? Pero al personal, a algunos les cuesta. Dicen que son inmortales y no le tienen miedo, ¿no? A mí no me ha dado. Es lo mismo que el COVID, que pasó un tiempo. O sea, al final han perdido el miedo, pero
algo va a pasar para que esta persona no se enferme. Pero no hay que abusar de la suerte, que en cualquier momento pues uno se puede contagiar. La siguiente, por favor. Lo que ya les he mencionado, el periodo del envío de las muestras para el tema biológico, hantavirus hasta antes de los 10 días, y lo que es las fiebres hemorrágicas de la misma forma hasta antes de los 10 días para el tema de IgM y PCR. La siguiente, por favor. Esta es una de las recomendaciones que hacen para el envío de las muestras, ¿no? Tienen un envase primario, un envase secundario. Hay que recalcar que el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental ha hecho entrega de estos, ¿no?, contenedores que son específicos para esto. ¿Por qué? Porque aquí te marca la temperatura y puedes transportar la muestra. Pero ¿cuál es la recomendación? De que cuando lo envíen pues con la ficha epidemiológica encima, pegadito, y no la ficha por separado. ¿Por qué? Porque a veces han tenido extravíos o que la ficha se ha mojado. Entonces son varias dificultades que han tenido también en el tema del envío. Y es bien importante, ¿no?, la conservación de una temperatura de la muestra para que se pueda estudiar. La siguiente, por favor. Y lo que han hecho en el tema del BENI, este es el resultado de laboratorios de los leucocitos que ellos no tenían. Vean, todos sus pacientes han estado con ¿qué? Con leucopenia. La siguiente, por favor. Y en relación a las plaquetas, igual, plaquetopenia. Entonces, pacientes con leucopenia, plaquetopenia, debemos pensar en dos cosas, ¿no? Hantavirus y fiebre hemorrágica de inicio temprano. La siguiente, por favor. Ahora vamos con el manejo. Y obviamente el manejo tenemos que hacerlo por niveles. ¿Un paciente con convulsión lo va a manejar en el primer nivel? No. Entonces, en el primer nivel, el seguimiento clínico durante las 24 horas de inicio de la fiebre, para observar la persistencia de la fiebre y si se agregan síntomas como esta general cefalea miales atrarias, y referir inmediatamente un establecimiento de mayor complejidad. Elaborar la historia clínica y llenar la ficha clínica epidemiológica para la vigilancia y el diagnóstico de la fiebre hemorrágica boliviana. Estabilizar al paciente de acuerdo a los manejos que se requieran. Tomar una muestra de sangre al ingreso para la obtención del suero, exámenes de laboratorio diarios priorizados con recuento de plaquetas y leucocitos, la notificación inmediata, aplicación de normas de bioseguridad, transferencia a un tercer nivel con normas de bioseguridad y previa verificación y disponibilidad de terapia, y si se cuenta con las condiciones y el personal capacitado en el hospital y el paciente se quiere, podrá hacer la transfusión de plasma hiperinmune según indicación del médico tratante. Entonces, eso podemos hacer en un segundo nivel. Si vemos que el paciente se nos está complicando, tiene mayor compromiso respiratorio, está convulsionando, van a tener que impregnar con fenitonina, fenobarbital, propofol, van a tener que utilizar midazolam, atracurio, ¿no?, que son los medicamentos, porque ya hemos mencionado que el paciente tiene compromiso neurológico. Y este paciente incluso tendría que estar intubado y ventilado. Si hay la posibilidad de manejo en un segundo nivel, se maneja. Pero si en caso no hubiera, entonces este paciente bajo esas condiciones, con todas las medidas de bioseguridad, debe ser transferido a un hospital de tercer nivel, bueno, que hay una terapia intensiva lista para poder ingresar al paciente. Cosa que es un gran problema. Nuestras terapias lastimosamente están muy colapsadas o muy ocupadas. Entonces a veces incluso algunos tienen que hacer, bueno, ¿quién tiene más probabilidad de dosis? Dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Siempre se vela por el paciente joven y que tiene pues, un pronóstico bueno versus un adulto. Entonces son criterios de terapia. Pero eso es lo que nosotros deberíamos hacer dentro del manejo hospitalario. Pero si ustedes quieren manejar una convulsión con diazepam, con midazolam solamente, van a bloquear la convulsión, pero la inflamación cerebral no va a estar corregida. Entonces deberían tener siempre sus unidades de emergencias monitor, pasarle una carguita, una medida antiedema para descomprimir o desinflamar ese cerebro que va a llegar a convulsionar nuevamente. A veces el estatus epiléptico
llega fácilmente a ese diagnóstico porque no se hace el manejo, digamos, de forma completa. Solamente nos enfocamos, está convulsionando, diazepam, listo. O incluso deja de convulsionar y le meten otra vuelta su diazepam cuando ya está en su periodo postnatal. Entonces, son varios los factores que tenemos que tomar en cuenta. Si no tiene el manitón, entonces tiene que tener una solución hiperosmolar. ¿Y cómo se prepara la solución hiperosmolar? La solución fisiológica contiene apoyo de cloruro de sodio del 33% y tiene una solución hiperosmolar para poder controlar una medida antiedema cerebral. Entonces, eso es un manejo. Si tu paciente te está chocando, se está chocándose, le vas a pasar volumen, no te responde, inmediatamente ya debes utilizar ¿qué? Vasoactivo, noradrenalina, dopamina. Y esos instrumentos deberíamos tener en los hospitales de segundo o en las áreas de emergencia donde hay atención de 24 horas, porque en cualquier momento nosotros podemos tener oxigenación e intubación e incluso la practicidad, ¿no? Y obviamente ese riesgo. Un paciente con janta o con arena que intubar así nomás abajo de un cubero sin medidas de protección es una exposición grande y ese paciente personal tengo seguro que se va a complicar muy pronto porque va a ser una enfermedad. Entonces, esta es la recomendación de hecho de los manejos del segundo nivel. La siguiente, por favor. En el tercer nivel se aplican los pasos del 1 al 5, pero lo más importante, asegurar una unidad de terapia intensiva. Manejo multidisciplinario, desde neurólogos, neumólogos, microbiólogos, anestesiólogos, es un equipo completo y nuevamente la transfusión de plasma según indica el médico. Pero ese es el gran problema. No sé qué pasa con la población, pero no quieren donar plasma. Entonces, sería bueno tener, ¿no?, esa concientización ante un caso positivo. ¿Qué sé yo? Si yo he sido paciente con janta o arena y me he recuperado y he tenido esa opción y sé que yo puedo ayudar porque con ese plasma sí van a ayudar. En Magdalena han hecho bastante el trabajo y hay personas en el BENI que tienen registrados y hacen ese trabajo con plasma, han recuperado muchos pacientes. Entonces, no estamos lejos, pero ¿cuál es la importancia? Dense cuenta, todo este tema de janta, del machupo y del chapare estaba en el BENI y Cochabamba. No nos tendría por qué salpicar a nosotros, pero el último caso que hemos tenido ha sido un caso de chapare. Entonces, quiere decir que la migración de la población por los muchos factores que hemos mencionado, trabajo, turismo, qué sé yo, cambio de viviendas, condiciona a que una enfermedad puede irse de un lado a otro lado. Entonces nosotros, colegas, especialmente los del Departamento de La Paz y el Alto, ya han tenido casos de dengue, por si acaso, en el Alto. Y eran personas que habían viajado a Santa Cruz por el tema de las ventas, el tema del negocio. Y nuestra gente se moviliza bastante. Entonces, no se asusten si van a ver un caso sospechoso de este tipo de enfermedades, pero ya están siendo preparados para ver y intervenir inmediatamente. A veces es preferible pecar por exceso a que tenga complicaciones severas. ¿Por qué? Porque por no pensar en arenavirus puede estar exponiendo a varias personas, ¿no? Y eso va a tener mayor mortalidad. Realmente es bien difícil el manejo de esta enfermedad, pero como les digo, no es tan frecuente en nuestro departamento, en el BENI eso sí es bien frecuente, pero no estamos exentos de poder tener la enfermedad como ya lo hemos tenido. Entonces, viendo estas recomendaciones, la siguiente por favor. Este es el protocolo de manejo que ellos han utilizado en sus pacientes: oxígeno, solución fisiológica, metanizol, vitamina K, ¿no?, porque hay compromiso hepático, plasma hiperinmune, crioprecipitado, ciprofloxacina, ranitidina y su control laboratorial, ¿no? Eso era el día 11. La siguiente, por favor. El día 13 ya vino angiotensina, la amoxicilina, complejo B, sulfato ferroso, enjuague regular con bicarbonato y su patrón laboratorio de control que ellos han obtenido. La siguiente, el día 14. Entonces, realmente el recuento de plaquetas y el leucograma nos va a ayudar bastante en el tema de evolución.
Esta es la experiencia que ha tenido el manejo del BENI, que les he mencionado, que no estamos lejos de poderlo aplicar. Solamente la recomendación que sí quiero dar a todos mis colegas es de que apliquemos medidas de bioseguridad. No seamos tan hábiles, ¿no? Que no se crean inmortales jóvenes. ¿Por qué? Porque en cualquier rato uno de nosotros puede llegar a tener la enfermedad y no sabemos si estamos dentro de ese grupo, que tal vez podamos pasarlo leve o moderado, y por ahí estamos dentro del grupo de la letalidad. Entonces, solamente recomendarles que tomen en cuenta el trabajo, primero, de bioseguridad, 2, el trabajo en equipo de coordinación, ¿no? Porque recuerden, ¿quién va a detectar primero? El primer nivel. Luego pasa el segundo al tercero. Pero si el primer nivel ha hecho una buena descripción de diagnóstico, esa ficha epidemiológica ya va a estar antes del tiempo en el lugar donde tiene que estar y vamos a ganar tiempo. Y nos va a permitir hacer medidas para poder proteger y que este paciente no se complique. Letalidad, 55%. O sea, ¿qué quiere decir? Que 2 pacientes si tengo, uno va a vivir y uno se va a morir. Pero si nosotros actuamos oportunamente, tal vez esa letalidad la podamos mejorar. La letalidad en los pacientes, por eso es que hay una pregunta que cuando he hecho la capacitación de dengue, ¿por qué mueren los pacientes con dengue? Y ha habido un estudio grande de la OPS. ¿Por qué mueren los pacientes con dengue? Simple. Ha sido porque, uno, el diagnóstico no ha sido oportuno, se han hecho en otras cosas. No han hecho un buen tratamiento, han hecho muy baja de volumen o han sobrehidratado, no han pasado del B al C oportunamente, que es una de las causas, el manejo clínico por parte del personal. La segunda causa de muerte ha sido justamente en fines de semana y feriados. ¿Y qué pasa en los fines de semana y feriados? No hay personal. Y una gran mortalidad de los pacientes es en las noches. ¿Y qué pasa en las noches? No hay personal, o el paciente o el personal va a dormir. Entonces, es la realidad. A veces cuando colegas, hago de dirección, hago internación, manejo emergencias, igual hago las guardias en mi hospital. ¿Por qué? Porque realmente es la necesidad que lo exige. Y yo tengo la costumbre de irme a las vueltas a las 2 de la mañana, 4 de la mañana y 6 de la mañana. ¿Por qué motivo? Porque a veces hay personal muy inteligente que a las 12 en punto, y a un colega lo sancioné, a las 12 en punto de medianoche ya se dio la historia clínica con el reporte de las 6 de la mañana. Y no, pues como ya había visto y veía que estaba durmiendo, pues ha agarrado a las 2 de la mañana indicaciones. 3 de la mañana, indicaciones, 6 de la mañana, indicaciones. Y al día siguiente se reporte, nada tenía que reportar y se tiene que quedar hasta el mediodía porque cambian todos los pacientes las indicaciones. ¿Y eso qué pasa? Responsabilidad. Cuando uno va a trabajar sus 6 horitas dentro de la función laboral, son 6 horas que tenemos que dedicar al paciente. Pero no todos los colegas hacen ese trabajo, ¿no? Llegan a su hospital, llegan, salen a desayunar, vuelven, empiezan a las 10 de la consulta, a las 11 ya están de grado, van a almorzar. Entonces, son varios los factores que tal vez influyen en el tema de la evolución de los pacientes. Entonces, la recomendación que yo doy, colegas, ya finalizando, hemos visto ayer Mayaro, Letos, que no causan mortalidad, pero sí morbilidad. Hemos visto que Hanta y Arena sí son agresivos. Hanta no se transmite de persona a persona, Arena sí. Y Arena está entre